La semana pasada pudimos conversar sobre la honra de los ancianos y tomamos como texto base el texto de Proverbios, más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Decíamos que siempre tomábamos ese texto sobre el crecimiento espiritual, que debíamos de crecer espiritualmente como aquella luz. Y la verdad que va también de la mano del crecimiento en edad. Gracias al Señor por aquellos que año tras año puedan crecer, ¿cierto? Añadir más años a sus vidas. Y de la misma forma también dice la palabra del Señor que podamos también atraer al corazón sabiduría. Cada año que uno gana en el Señor debemos de aprovecharlo como un año donde podemos nosotros, a través de su Espíritu Santo, ser guiados y ser perfeccionados para toda buena obra. Mencionábamos la gran diferencia entre las perspectivas que las grandes élites de este mundo tienen, donde para ellos una edad útil es los primeros 20 años, valga la redundancia, útiles de la vida, de los 20 hasta los 60 años, 65 años, que son los años donde el hombre, la mujer tiene fuerza, pero ya luego de que sus fuerzas se acaban, son estas mismas personas quienes desechan a personas ya maduras, adultas, sobre los 60, 65 años. Y en la Biblia vemos que mientras más años se tienen, más honra hay. Por lo tanto, agradecemos al Señor Jesucristo que cuando conocimos de Él, en el Señor es todo al revés de lo que el mundo nos enseña, de lo que el mundo nos indica. Para un joven, ¿cierto? Para el banco, darle créditos a alguien joven bajo los 40, 45 años es factible, pero una persona que tenga 50 años, 60 años, y aunque tenga un gran sueldo, no le van a dar créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque su probabilidad de muerte o sus días útiles ya no están ahí completamente vigentes. Así que vamos a seguir con la segunda parte de esta enseñanza. Y hablando, ¿cierto?, a quienes aún les falta para llegar a los 40 años, llega el momento para todos en que tienen que madurar. La gente tiene que madurar, ya sea por opción natural, y otros nos ha tocado madurar de porfiados, por los golpes que hemos recibido de nuestra impulsividad. Cuando maduramos entendemos que los excesos son malos. Tú dejas los vicios, la comida que nos hace mal, nos comenzamos a preocupar de nuestra salud, comenzamos a administrar mejor nuestro dinero, buscamos más de Dios, de su voluntad, deseamos vivir en paz. Ya no somos esas personas peleoneras, ¿cierto?, que por cualquier cosa peleábamos, teníamos discusiones y andábamos, ¿cierto?, todo el día estresados gratuitamente. Cuando uno ya es más viejito, ¿cierto?, por la razón o por la fuerza, entendemos que el chicharrón nos hace mal, el costillar nos hace mal. Cosas ricas, ¿cierto? Nos dio hambre, tal vez. Pero todas esas cosas a la larga nos produce daño. Un daño hepático irreversible, el hígado graso y un montón de situaciones. Cosas que
tal vez para el hombre, la mujer con calor, ¿cierto? Y su Coca-Colita, run, a la larga es veneno. Una por el exceso de azúcar y las otras, por más que sean cero, solo tienen cero azúcar, pero tienen un montón de sodio. Por lo tanto, finalmente ya no es recomendable ni la una ni la otra. La comida chatarra todos los días no es saludable, por más que nos guste, ¿cierto? Y por más que es comida rápida al paso, porque siempre estamos apurados, pero finalmente no hay como la comida casera, con menos elaboración, con menos químicos, menos aditivos. Mientras más natural sea, más beneficioso es para nuestras vidas. Y qué decir, ¿cierto? En el invierno, ya después de los 40 nos empezamos a preparar para el invierno, nos inyectamos Neurobionta para estar mejor, invertimos en la salud cardíaca, comenzamos a tomar omega 3 y dejamos, ¿cierto?, a un lado medicinas tóxicas como la metformina, como el enalapril, que la recetan, hace bien para una cosa, pero finalmente terminan destruyendo otros órganos. Y lo único que podemos hacer es invertir en mejor medicina para poder estar mejor. Ahora, ¿todo esto es bueno? Sí, es bueno. No es vanidad. Porque el Señor nos enseña, nos aconseja, y aunque somos porfiados, debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. ¿Cuándo reaccionamos? Reaccionamos cuando nos diagnostican una enfermedad grave. Reaccionamos cuando uno de nuestros hijos se ve afectado por alguna situación, pero por una o por otra forma debemos de aprender a reaccionar y debemos de aprender a cuidarnos, ¿cierto? Cuando uno es maduro, uno elige qué digerir en cuanto no tan solo a lo que entra por la boca, sino que también lo que entra por los ojos o por los oídos. Si uno enciende las noticias, ¿cierto? Uno ve los matinales, las noticias que dan temprano. Yo creo que llega un momento, y a nosotros nos pasó en pandemia, que decidimos no ver más noticias, porque lo único que uno escucha es catástrofe, lo único que escucha son situaciones adversas, peleas aquí y allá, peleas de farándula, que nos interesa a nosotros. Entonces llega un momento en que uno decide finalmente apagar la tele, porque no edifica nuestra vida. Así que lo único que uno dice, ¿cómo poder gastar nuestra vida, Señor, y ser más útiles? La única forma es buscar siempre la voluntad del Señor. Pero todo esto llega cuando uno comienza a madurar. ¿Cómo podemos agradarle? ¿Cómo podemos ser de bendición en el reino? Y gracias a Dios, esa es la vida que hemos elegido vivir. ¿Amén? ¿Cuántos quieren esa vida, cierto? Y esa vida que el mundo vive ya nos estresa. Y es como que nos hiciéramos ancianos antes de tiempo, pero ya los gritos no nos sacia. El otro día Josefa me preguntaba que cómo era ir a un partido de fútbol. Y hace un par de semanas atrás, ¿cierto? Colo-Colo cumplió ¿cuántos? ¿99 o 100 años? 101 años. Y estaban celebrando en todas las esquinas, metiendo bulla, bombas de ruido. Yo le dije, esto se siente en un estadio. Esto es. Tristemente en la celebración perdieron, pero bueno, ese es otro punto. Pero cuando suceden cosas así, uno elige vivir lejos, ¿cierto?, de chisme, de basura que nos hacen perder el tiempo. Uno elige bien qué es lo que te edifica, lo que no te edifica,
llega un momento en que uno se refrena todo lo que viene y trata de hablar mal de hermanos de allá, de hermanos de acá. A la larga todo eso nos hace daño a nosotros mismos. Por lo tanto, si tú estás en esa posición o en esa parada de decir, ¿sabe qué? Esto a mí no me interesa, gloria al Señor. Es un indicio de que estamos madurando. Las antiguas civilizaciones como las hindúes, los japoneses, los aborígenes, ellos decían que el hombre y la mujer llegan a una edad y que renacían otra vez, y que las cosas que no hicieron bien, ahora sí las harían bien. Y es por eso que estas culturas celebran a la gente madura. Si usted ve, hay civilizaciones que vienen de civilizaciones antiguas como los hindúes, los japoneses, a los ancianos los celebran. Le rinden honor, le rinden un lugar especial. Es notorio en civilizaciones como los rusos, ciertos pueblos como los rusos, que a sus grandes héroes militares, ancianos que vivieron y estuvieron en grandes guerras, yo no sé si existirá aún algún sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, tal vez exista, pero a todos ellos tienen un lugar especial, tienen un honor especial, les dan una jubilación especial, y eso nosotros deberíamos de aprender siempre. Ahora, esta forma de trabajar que tienen estas civilizaciones, esto también lo confirma en las Sagradas Escrituras. Y quiero mencionarles cómo en la palabra todo lo que hemos hablado durante estos días se confirma. Que los años más potentes del hombre y de la mujer no es en su juventud, sino que es en su estado de madurez. Vemos en Jacob, por ejemplo, que en su juventud fue un engañador, manipulador, un usurpador y un ladrón de primogenitura. Pero fue en su madurez cuando fue mudado y pasa a ser de Jacob a Israel, el príncipe de Dios, aquel que peleó contra un ángel y venció. Vemos, ¿cierto?, otro ejemplo a un Moisés impulsivo, que aunque se crió con toda la familia de Faraón y tuvo una educación especial, tremendamente lleno de distintas áreas de la ciencia, de las artes, pero llega un momento en que fue tan impulsivo que mató a un egipcio en su juventud. Y esto le produjo, ¿cierto?, esta impulsividad a arrancar, a andar, ¿cierto?, en el desierto, refugiándose, porque se transformó de ser un príncipe, se transforma en un asesino. Y luego de estar arrancando un buen tiempo, ¿cierto?, el Señor lo sorprende en medio del desierto, de una llama que ardía y no se consumía. Y en medio de esa llama la voz de Jehová, ¿cierto?, le habla y le dice que él sería el libertador, y así se transforma, ¿cierto?, por Dios a los 80 años en el libertador de Israel. Ahora, Abraham no era un hombre productivo, pero en su madurez fue mudado a otro hombre. Y de ser Abraham a secas, Dios le cambia su nombre a Abraham, ¿cierto? Y se transforma en el padre de multitudes.
Y siendo ya adulto, siendo ya un hombre maduro, recibió la promesa y todo esto que recibió de parte del Señor fue porque ya tenía más experiencia y un trato ejemplar con Dios, pero no en su juventud, sino que fue en su madurez. Vemos el caso, ¿cierto?, de David en su tiempo más de joven, cuando estaba ahí en medio de la guerra, y David cometió muchos errores, bastantes errores. Y el más grave es cierto que fue el acostarse con Betsabé. Pero cuando ya era maduro de años, la Biblia dice que siendo él ya más viejito, más maduro, metieron a una mujer en su lecho. ¿Y qué hace David? David dice, no, una sola vez me va a suceder esta situación, y una vez solamente él va a caer, y se levanta, aún siendo más maduro, y se va a la guerra. Entonces vemos en este anciano David un hombre experimentado, un hombre que le tocó vivir y experimentar el dolor, no tan solo de acostarse con Betsabé, sino que todo lo que trajo consigo eso, de engendrar un hijo en una mujer que estaba casada, de ver cómo uno de sus hijos tomó a la fuerza a una de sus propias hermanas. Con el tiempo, uno de sus hijos se levantó en contra de él, llamado Absalón, y quiso tomar a la fuerza el reino. E incluso la palabra dice que David tuvo que arrancar. Tenía tan solo 200 guerreros consigo, pero hace alianza con el hombre de confianza de su padre, con aquel que muchos decían que el consejo de este hombre llamado Ahitofel era tan poderoso como el consejo de Dios, así de fuerte. Y este hombre se toma alianza con su hijo Absalón, y de inmediato pone a su disposición 12,000 soldados. De tener 200 soldados, ahora se hace de 12,000 soldados, imagínense. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo un hombre, y esto es un paréntesis, cómo un hombre que es de la total confianza de David, su mano derecha, su consejero, lo traiciona de esa manera? ¿Se han preguntado por qué? ¿Cuál fue el motivo de la traición? El motivo de la traición fue porque Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y hay personas que guardan rencor por años, así como hay ancianos, y estamos hablando, ¿cierto?, que con el tiempo maduran y actúan bien, que perdonan, dejan rencilla a un lado. Hay otros ancianos que viven toda la vida amargados y juntando, ¿cierto?, las ganas de poder tomar por sus manos y hacer justicia de algo que pasó, imagínense, más de 80 años atrás, 40 años atrás. Aún así le guardó rencor a David, y el viejo Ahitofel, ¿qué hace? Dice, esta es la mía, ahora me voy a vengar y ahora voy a matar a David. Ahora, ustedes saben cómo es David. David aún escapando, llorando, con amargura, con dolor, le dice al Señor que tenga misericordia, y mientras arranca le dan, ¿cierto?, la información que Ahitofel, mientras cabalgaba en su caballo, se queda prendido de un árbol, de las ramas de un árbol, y uno de los generales de David, ¿qué hace? Lo mata.
Y David, cuando supo que su hijo murió, ¿usted cree que dijo, oh, espectacular, gloria al Señor, me hizo justicia? No, comenzó a llorar amargamente. Amargamente. Es más, uno de los hombres que fue testigo de todas las situaciones y se abandera de Ahitofel y de Absalón, cuando David va huyendo, la Biblia dice que lo comienza a perseguir y comienza a lanzar piedras, diciéndole y maldiciéndolo. Y de hecho, sus guerreros le dicen a David, David, ¿quiere que lo matemos? Y David le dice, no, quizás sea el Señor quien nos está amonestando por todas las cosas que yo hice en mi pasado, por mi error, por mis culpas. Y le salvó la vida. Y cuando David vuelve nuevamente al reino, el hombre le dice que lo persiguió, no me recuerdo bien el nombre, me parece que era Hegai, me parece, si me pueden corregir. El hombre le dice, yo el otro día cuando tú huías de tu hijo, yo fui el que te maldijo. Y le dice, ciñe tu espada, porque yo ya no merezco la muerte, porque te ofendí a ti, rey. Y David le perdona la vida y le dice, no lo voy a hacer, te voy a perdonar. Por eso, una de las cosas más nobles, y aquí vemos enfrentados tanto a Ahitofel, un anciano, un viejo que guardó rencor, como un viejo David que le perdona la vida a aquel que lo maldice. Y que el Señor nos ayude que cuando seamos viejos no arrastremos una mochila de rencor. Cosas que pasaron 40 años atrás, olvídate, hermano. Déjala a un lado. Menos cometas el error de comentárselo a tus hijos, porque tus hijos van a crecer con un resentimiento y contra un odio en contra de personas que tal vez con justa razón, ¿cierto? Tú tendrías que tener ese rencor, pero cuando nosotros conocemos quién es Cristo en nuestras vidas, el Señor, ¿qué hace? El Señor nos limpia de todo ese rencor. Por eso, y lo decía mientras oraba, los discípulos le dicen, cuando el Señor les dice, ustedes tienen que perdonar 70 veces 7. Si tú tienes algo contra tu hermano, dice, ve, reconcíliate con él. Antes de presentar tu ofrenda, anda y reconcíliate con tu hermano. Y cuando habla de todo esto, el Señor a sus discípulos, los discípulos, ¿qué le responden? Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque fe para sanar todos tenemos, porque es un beneficio para nosotros. Cuando estamos enfermos nos dicen, ¿tiene fe? Sí, tengo toda la fe. ¿Y por qué tenemos fe? Porque hemos visto cómo Dios sana, cómo Dios liberta, cómo Dios bendice. Pero, y todo eso es a beneficio, fe a beneficio de nosotros. Pero ¿cuánto nos cuesta pedirle al Señor, dame fe, pero fe para perdonar a los que me ofenden? Cuando somos jóvenes, claro, con mayor razón queremos tomar la espada y poder cortar orejas como lo hizo en su tiempo Pedro. Pero cuando uno es más viejo y cuando uno madura de la mano del Señor, uno dice, ¿para qué voy a guardar este rencor en mi corazón? Imagínense ustedes al padre del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo podría tener un rencor tremendo en su corazón, en su vida. Porque finalmente lo que hizo el hijo pródigo es matarlo en vida. Le pidió su herencia, su parte de su herencia, y la malgasta y todo eso. Aún así el padre, ¿qué hace? Lo perdona, lo recibe, se anticipa a que el pueblo lo moliera a piedras. Y siendo cierto un hombre maduro,
creo que tomó la mejor opción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con todos esos hijos pródigos? Aunque nos hayan ofendido, aunque hayan hablado mal de nosotros, aún teniendo o no teniendo razón, juzgue Dios todo eso. Pero lo que tenemos que hacer es no ser una piedra de tropiezo y de impedimento para aquellos que necesitan al Señor. Amén. Así que, bueno, le decía, Pedro, cierro este paréntesis de David, no estaba escrito, pero lo sentí de entregárselo, lo aprendí esta mañana, eso. Y Pedro, ¿cierto? Siendo joven, incontrolable, le corta la oreja a Malco, ¿cierto? Pero en su madurez Dios trata con él y lo hace inamovible como una piedra. Y de inestable pasa a ser un tipo totalmente estable. Tanto así que le dice el Señor, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las bases, el fundamento de la iglesia las puso sobre Pedro. Ese mismo Pedro que niega a Cristo, ese mismo Pedro que cuando le dicen, tú eres del que estaba con el Nazareno, no, yo no soy uno de ellos. Sí, si tu forma de hablar te delata, no, yo no soy. Pero aún así, el Señor lo perdona y en un acto de amor le confía, ¿qué cosa? Las llaves de la iglesia, ¿cierto? Para poder acentuar sobre él esto tan maravilloso. Veamos, ¿cierto?, el caso de Pablo, que en su juventud fue un asesino, fue un fariseo, fue un perseguidor, pero en su madurez escribe la mayoría del Nuevo Testamento y sus postreros días fue predicar todos los días la palabra a aquellos que estaban hambrientos y sedientos de Cristo. Vemos cómo el Señor, ¿cierto?, transforma a este Pablo. Es por eso que Josué, y vemos la palabra del Señor que conquista a Canaán a los 70 años. Abraham recibe la promesa a los 100 años. Vemos a un Daniel en el foso de los leones a la edad de 80 años. Y que sus mayores visiones las recibió a una edad madura. Noé comenzó a construir el arca cerca de los 500 años, tenía como 500 años. Noé cuando comenzó a construir el arca, imagínense, y predicó 120 años. Es decir, cómo el Señor utilizó a estos ancianos y a estos hombres maduros. Isaac, que aunque solo vive 180 años, sus mayores bendiciones fueron alcanzadas en su madurez. Juan, el teólogo, o Juan el revelador, como le llaman muchos, recibe la revelación del Apocalipsis mientras él tenía entre 80 y 90 años en la isla de Patmos. Así como la Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud, más bien sé ejemplo de ella, en fe, en actitud, en la forma, ¿cierto?, en testimonio. Yo creo que ese texto tiene hoy un doble sentido, en el buen sentido de la palabra, hacia nosotros. Siempre se nos enseñaba, ¿cierto?, a los jóvenes que ninguno tenga en poco tu juventud, más bien sé ejemplo. Pero ¿dónde está el valor de este texto? Tu juventud no va a ser poca, no va a ser menos, si tú realmente logras transformar toda esa impetuosidad en un joven recto. Y se puede, sí se puede. De la mano del Señor se puede. Vas a cometer errores, pero créeme que van a ser mínimos a medida que más tú te acerques al Señor, a medida que más puedas recibir el consejo de parte del Señor. Si quieres crecer bien, si quieres estar, ¿cierto?, bajo una buena sombra, aférrate a un buen árbol. Y los mejores árboles no son aquellos que recién fueron plantados. Los mejores árboles son aquellos que tienen años y años y sus troncos son tremendamente grandes, sus hojas son frondosas
Y aún la palabra nos dice, el salmista, que aún en su vejez son verdes, fructíferos, darán frutos. En el mundo moderno, ¿cierto? El coronel Sanders fundó KFC, Kentucky Fried Chicken, a los 65 años, después de ser 12 veces rechazados. Ray Kroc hace el gran imperio de las hamburguesas McDonald's a los 52 años. Nelson Mandela llega a la presidencia a los 75 años. Winston Churchill lideró a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial teniendo 61 años. Pura gente madura, pura gente que sí fracasó montones de veces, pero el fracaso fue como como Thomas Edison, que siempre dice, en cada fracaso no vi, ¿cierto?, que esta obra se estancó, sino que vi una oportunidad más de hacerlo distinta a las distintas veces que fracasé. Por lo tanto, todo esto nos da una gran enseñanza. Henry Ford, quien construyó, ¿cierto?, el primer vehículo, lo hizo a los 55 años. Antes tuvo un error, y cuando lo presentó, el vehículo no tenía marcha atrás. Y alguien le preguntó, ¿cómo vas a poder, ¿cierto?, retroceder? ¿Cómo vas a poder estacionarte? Y le dice, claro, esto fue una falla mía, pero va muy de la mentalidad y de la visión de cómo soy yo. Yo no tengo vuelta atrás en mis decisiones. Y de esa forma lo demostró. El gran predicador, ¿cierto?, Billy Graham, que era el pastor, le llamaban que era el pastor de los presidentes de la República, fue quien le predicó el Evangelio a la reina de Inglaterra. Su gran despegue no fue a los 30, 40 años. Su gran despegue fue a los 60 años, cuando más tuvo su ministerio un impacto universal, que hasta el día de hoy nosotros mismos hemos sido impactados por el ministerio del reverendo Billy Graham. ¿Por qué? Porque las cajas que recibimos de regalo para nuestros hijos, para nuestros niños, provienen de su ministerio. Dios los bendiga en gran manera, y cuánto bien nos han hecho. Amén. Uno de los más grandes teólogos actuales, Oral Roberts, fundó recién su universidad a los 61 años. Por lo tanto, aquellos que aman estudiar la palabra del Señor, no digan, soy muy viejo para hacerlo, yo creo que ya no lograré. Hágalo. Pídale al Señor dirección, involúcrese, logre lo que tú quieres alcanzar. Si hay algo que ha estado estancado en tu vida y dice, ya no tengo la edad para poder hacerlo, escucha esta palabra y ármate de fe, porque tú puedes hacer como lo hizo, ¿cierto?, un día ese viejo Caleb, que miró ese monte y dijo, ese monte es mío, me pertenece. Por último, ¿cierto?, Reinhard Bonnke, el gran evangelista de las grandes cruzadas de avivamiento en África. Cuando vemos, ¿cierto?, hay muchos documentales que vemos millones de africanos recibir el Espíritu Santo. Se juntan millones en avivamiento. Dios usó a un hombre que aún a sus 70 años, vivió su más grande avivamiento y su más grande cruzada. ¿Cuál es nuestra edad media en nuestra iglesia? No tenemos muchas personas ancianas. Tenemos la mayoría de los que estamos acá, si bien es cierto, tenemos jóvenes, matrimonios jóvenes, y algunos ya bordeando los 40 años, es una iglesia generacionalmente joven, no es tan adulta o madura. Ahora, pues, por supuesto que en nuestra juventud, por lo que hemos descrito, podremos cometer errores. Ahora, de la mano del Señor tenemos que tratar de cometer los errores menos posible. ¿Por qué? Porque la palabra está, el consejo está.
está de parte del Señor cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar. Ahora está en nosotros tomar aquel consejo. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? La madurez filtra todo lo que nos hacía daño en la juventud. Vuelvo a repetir esto. Nuestro estado de madurez filtra todo lo que te hacía daño en la juventud. Convierte los errores en sabiduría. Afirma tu identidad en Cristo. Purifica tu visión divina. Te demuestra que la disciplina y la constancia son más poderosas que solo tener talento. La madurez que nos entrega nos va a dar credibilidad, nos va a entregar sabiduría y nos va a entregar respeto. El respeto jamás va a ser impositivo. ¿Sabe cuántas veces he escuchado durante esta semana? No, que usted tiene que hacerse respetar, si usted tiene que poner los puntos sobre la I. Y ¿sabe? Yo creo que muchos de nosotros vivimos en carne propia o fuimos testigos de liderazgos impositivos que finalmente tratábamos más de agradar al hombre que agradar a Dios mismo. Pero cuando un liderazgo es a través del respeto, lo único que uno tiene que recibir de vuelta es respeto. Si por años la iglesia vivió liderazgos abusivos, donde se imponía un respeto o simplemente había que obedecer, no por un temor reverente a Dios, sino que por miedo a ser confrontado o a recibir un reto o ser tal vez incluso humillados públicamente. Eso era lo que antes se hacía. Eso era lo que antes se vivía. Pero sabe, amados hermanos, amadas hermanas, iglesia, yo no quiero eso para nuestros hijos. Y yo sé que usted tampoco quiere que sus hijos vivan eso. ¿Por qué? Porque yo creo con todo mi corazón que mientras más amor y con más amor nosotros podamos predicar a Cristo, es la única forma en que nosotros podamos echar fuera todo error. Todo error. Si ya la altanería, si ya ser una persona ruda, porque ya no tiene otro nombre, una persona que se impone, eso no produce un cambio, hay que probar algo que jamás va a perder su valor, que es el amor. Amén. Lo decíamos entonces, la madurez nos va a entregar credibilidad, sabiduría y respeto. Por lo tanto, nuestros mejores años siempre estarán por delante y no son los que quedaron atrás. La Biblia nos entrega un consejo que es ley para nosotros, que aquellos que viven del pasado son poco sabios. Aquellos que siguen viviendo y en sus corazones no entienden que ese Cristo que estuvo en el pasado también está en nuestro presente. Es más, la Biblia también nos dice que no tan solo son poco sabios aquellos que viven recordando el pasado, sino que la Biblia nos entrega fe y una promesa grande que en nuestros postreros tiempos serán mejores. Por lo tanto, ¿qué está pasando? ¿Dios se equivocó al escribir eso? No, es nuestra falta de fe. Y es también nuestra falta de entender los tiempos. Que le pidamos al Señor que entendamos los tiempos. Y cuando tú maduras, entiende que el entender los tiempos no es tan solo nuestro tiempo, sino que también es el tiempo de nuestros hijos. Por lo tanto, pidámosle siempre al Señor
la dirección para que Él sea de tal manera con nosotros que tengamos la palabra justa, oportuna, para poder también predicar a aquellos que viven en estos tiempos. ¿Me entiende? Por lo tanto, nos damos cuenta que todo es mutable. Todo cambia a nuestro alrededor. Las formas de alcanzar a la juventud no deben ser las mismas de hace 40 años atrás, porque todo ha cambiado. Pero lo único que no va a cambiar jamás es la palabra y es Cristo Jesús, la palabra hecha carne. Amén. Así que Dios todo este tiempo nos está preparando para bendiciones aún mayores. Los problemas que vivimos hoy de salud, en la familia, problemas laborales, matrimoniales, todos ellos Dios, si usted sigue fiel a Él, los va a transformar en una vivencia oportuna, en una temporada de aprendizaje. El proceso que terminará con usted viviendo en una completa estabilidad y en una completa plenitud. Por lo tanto, sigamos creyendo que aún en medio de lo que tú estás viviendo, eso no es tu final. Nuestro final siempre será en gloria mientras estemos firmes en la presencia del Señor. Salmo 92, versículo 1 dice que en la madurez aún los hijos de Dios son fructíferos. Proverbio 16 dice que con la madurez somos coronados. Job capítulo 12, versículo 1 dice, con los años la sabiduría será nuestra mejor compañera. Job capítulo 8, versículo 7 dice que lo que comenzó pequeño terminará en algo muy, pero muy grande. Y Eclesiastés capítulo 7, versículo 8 dice que el fin del negocio es más grande que el comienzo. ¿Cuántos dicen amén por todo esto? Por lo tanto, esto que recién estamos iniciando, esto que recién estamos levantando, yo sé que muchos de nosotros nos frustramos, porque yo también me frustro a ver poca gente. Gente que quizás sus corazones se han entibiado, otros literalmente están helados. Pero no por eso debemos de seguir creyendo que Dios sus promesas las va a cumplir. No por eso debemos de dejar de creer que nuestros mejores días están enfrente a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos y ser valientes. Ese es el punto para poder nosotros lograr materializar todas las promesas que el Señor nos ha entregado. Ahora, todo lo que logremos en la madurez será más grande que lo que pasamos años construyendo. Nuestra verdadera etapa de madurez comienza a los 40. La vida realmente comienza a vivirse desde otro prisma a los 40 años. Y créame que es verdad. Uno valora y uno entiende cuando los papás nos decían, abrígate, te va a resfriar. Hoy día nos sacamos la camiseta debajo de la camisa y ya nos resfriamos. Yo me acuerdo, mi papá se sacaba la corbata y se resfriaba. Y es verdad. Valoramos más, ¿cierto?, los consejos, y ahí decimos, tenía razón mi viejito. Tenía razón cuando nos decía, ¿cierto?, el pastor, Josefa, tápate la boca, la nariz. Ahora lo entendemos. En la Biblia 40 significa un número de prueba, un número de lucha, un número de batalla. Pero luego de los 40 años vamos a poseer la tierra prometida, ¿cierto? Vamos a dejar de dar vueltas en el desierto para entrar en una nueva temporada, pero no cualquier temporada, en una temporada de victoria,
de mayor gloria, donde tu asignación espiritual es confirmada. Por todo lo que tú dices, Señor, ¿por qué me esfuerzo? ¿Por qué busco tu rostro? ¿Por qué oro? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué trato de cumplir? Si no veo fruto, persevera, sigue adelante. Persevera, sigue adelante, sé paciente. ¿Por qué? Porque esa temporada no va a durar para siempre. Dios va a coronar en nuestra madurez nuestra asignación espiritual. Ahora, no es que los primeros 40 años de su vida, a los que son menores de 40 acá, sea que son para desperdiciarlos, sino que en los primeros 40 años de nuestra vida es cuando nosotros asentamos nuestras bases para los siguientes 40 años que vendrán. Y es como, entre paréntesis, cuando se hace, uno dice, ¿para qué me voy a esforzar en primero medio, segundo medio, tercero, cuarto medio? Si total, con tal que pase, con ese cuatrito que logre, no. Cuando tú entiendes que si te esfuerzas en primero, segundo, tercero medio, cuarto medio y tienes un buen promedio de notas, es la mitad y quizás más de la pega hecha para poder presentarte a rendir, ¿cierto? Una buena, no sé cómo se llama ahora la prueba, la PAES, iba a decir prueba de aptitud académica, se me cayó el carnet, ahí se nota que ya soy más viejo. PSU después, la PAES se llama ahora. ¿Y cómo se llama el compilatorio NEM? A eso hay que echarle. Eso hay que cuidar. Cuidar, ¿cierto? Desde séptimo en adelante, comenzar a adquirir formas de estudio, disciplina de estudio, para que el cambio luego de primero a cuarto medio no sea tan fuerte y que pueda entender que todo el esfuerzo se verá traducido a que te vas a presentar a rendir mejor a una prueba PAES, ¿cierto? Que es para poder entrar después a la universidad. Cierro el paréntesis. Los primeros 40 años entonces van a sentar nuestra base. Si en los primeros 40 años tomamos buenas decisiones, se verán reflejadas en nuestro estado de madurez. Por lo tanto, nuestro estado de madurez será la etapa más fructífera y bendecida de nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús por eso. Es la etapa donde se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Es la etapa donde cada profecía y palabra de fe entregada tomará su curso. Y aunque creías que la visión tardaba y que aún Dios se había olvidado, pero te das cuenta de que Jesús nunca se olvida. Dios sí cumple sus promesas, no es como nosotros, ¿cierto? Dios no miente. El hombre miente. El hombre se pone medio político de repente, ¿cierto? Promete y nunca cumple. Pero Dios todo lo que promete, Él lo cumple. Aunque, ¿cierto? Él no llega en el momento que yo quiero que llegue. Él toma su tiempo. Pero te digo algo, siempre Dios va a llegar en el momento más oportuno. En el momento que tú realmente lo necesitabas. Termino con esto y miremos una vez más el caso de Caleb. Llega a los 80 años y va a donde Moisés y le dice, mírame, yo ahora estoy más fuerte que antes. Y no de esa fortaleza física le hablaba Caleb, sino que de una fortaleza mental y una fortaleza emocional que era sobrenatural. Y aunque su fortaleza física menguaba cada día, pero Caleb le dice a Moisés, estoy tan lleno de sabiduría y de la gracia divina, y estoy tan seguro que tengo la fortaleza de Dios, que este es el momento donde yo voy a reclamar mi monte. ¿Cuántos dicen amén por eso? Si hubiese sido joven, quizás hubiese agotado su fuerza en cualquier otra tontería. Pero gracias a Dios
Caleb, ¿a quién fue a decirle quiero el otro monte? A Moisés, ¿o no? Caleb le dice a Moisés. Imagínese, le hubiese dicho a un joven. Moisés, un hombre espiritual, porque si hubiese ido donde estas personas carnales que viven fijándose en los errores y en los efectos de los demás, de esos que en vez de alegrarse cuando tú eres bendecido, se ponen a criticar y se ponen a murmurar. Gente negativa que dicen ser cristianos y en vez de recibir palabras de fe y de fortaleza, lo único que hacen es hacer sentir mal a las personas. Mira tu edad, Caleb, ubícate, ¿cómo se te ocurre decir? Ya estás viejo, echado a perder, estás listo para el asilo, debería estar en la plaza lanzándole tal vez panes, migajas de pan a las palomas. Pero ¿sabe usted por qué fue a donde Moisés? Porque Moisés era otro viejo loco que aprendió a cerrar sus oídos a la gente que no aportaba. El problema es que nosotros siempre queremos ser validados por comentarios ácidos de los que se preocupan más de las apariencias, pero una persona madura como Moisés, como Caleb, no le importa lo que las personas piensen de su apariencia, de su edad. ¿Por qué? Porque eran personas maduras, no eran personas podridas en malos sentimientos, de aquellos, ¿cierto?, que miren en menos a los más ancianos. Cuando eres maduro, ya no pierdes más días y años, sino que entiende que eres más maduro, más sabio y que nunca dejarás de aparejar tus veredas con logros en la fe. No estás más cerca del retiro, donde la muerte no es el fin, sino que será tu promoción y la celebración de tu vida caminando en la fe de nuestro Dios. En la madurez, mientras más avanzas y caminas de la mano del Señor, tu vigor y tu espiritualidad y tu visión crecerán exponencialmente. Tu corona se llenará de gloria por causa de una vida espiritual inspirada y dedicada por Dios. Un día más no es un día menos. Un día más es un paso más y crecimiento espiritual. Así como la Biblia nos enseña a no tener en poco nuestra juventud, también tiene una fijación a que aprendamos a honrar a aquellos que nos ganan tal vez en años, que quizás sus fuerzas son reducidas, que quizás como una de nuestras ancianas ya no pueda caminar por su propia fuerza y su hijo la tenga que traer y tenga que entrar en un aparato ortopédico, pero aún así, en sus años, nuestra amada hermana nos enseña fidelidad. Ella podría estar en su casa, pero cada vez que la traen, ella es la mujer más feliz porque sabe que no hay un lugar donde nosotros podamos obtener mayores logros que en la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Puesto en pie, oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias, honramos tu nombre, glorificamos tu nombre, exaltamos, Señor, tu nombre por la enseñanza que nos has entregado. Cuánto, Señor, hemos aprendido en estas 2 semanas. Cuánto, Señor Jesucristo. Y nos trae, Señor, este mensaje y nos confrontas a salir del pensamiento humano
El pensamiento humano nos enseña a menospreciar, a mirar en menos, a no validar y menos valorar a los más ancianos. Pero tu palabra nos enseña que de ahí proviene la sabiduría, fuente poderosa de sabiduría. Son las canas que están alrededor de nosotros. Te pedimos, Señor, por ellos, para que le des siempre la gracia, la fortaleza. Dale, Señor, a nuestros ancianos, hombres y mujeres maduras, que sean reconocidas siempre por su capacidad de poder poner paz, Señor, en medio de discusiones, en medio de situaciones de amargura, donde muchos están pidiendo una luz de parte del cielo, una palabra de fe. Señor, yo sé que mientras tengamos a nuestro alrededor hombres y mujeres que han aprendido a envejecer conforme al modelo bíblico, Señor, en gracia, en sabiduría, en paz y en bendición, serán el modelo que nosotros deseamos seguir siempre. Hasta tu venida, Señor Jesucristo. Honramos, Señor, a los ancianos de la iglesia. Honramos a aquellos que están orando por las noches. Cuando uno va entrando en años, ya nuestro tiempo de dormir es menor. Ya en las mañanas nos despertamos más temprano. Ya por las noches nos cuesta dormir. Y para poder envejecer y ver, Señor, quién realmente ha envejecido y ha madurado en la fe, es cuando aprendemos que en esos tiempos es un tiempo, Señor, de oración, es un tiempo de búsqueda. Hoy día, Señor, podía hablar con nuestra hermana Eudalia, que aunque ella no se congrega en este lugar, siempre está orando por nosotros. Su corazón está ligado con nuestra congregación. Ella vive en San Bernardo. Venir para acá es lejos, Señor. Y ella me decía durante la tarde: mi pastor, siempre estoy orando por ustedes, por todos mis hermanos de la congregación de Luz y Sal. Les amo, aunque no he podido estar nunca con ustedes, pero me siento parte. Señor, cuánta gratitud te doy, porque aún en sus años tú has puesto una carga de oración por nosotros. Gracias, Señor, por esas oraciones de esta mujer viuda y anciana ya sobre los 80 años. Cuando ya pasó su edad, Señor, de fortaleza, de aquellos que son más robustos, que pasan los 80 años, dice, cuando ya pasan esa edad, aún por misericordia, tú pones en sus corazones la necesidad de orar por nosotros. Señor, si tú no vienes antes, enséñanos a madurar en la fe. Enséñanos a ser viejos locos, pero locos por el amor de Cristo, como Moisés, que aunque en sus primeros años era arrebatado, mató a un egipcio, aunque, Señor, se enojó cuando el pueblo, en vez de esperar en ti, hicieron un ídolo, Señor, de oro, y comenzaron a adorar este ídolo de oro, Señor. Él rompió las tablas de la ley. Aunque cuando tú, Señor, le decías, primero golpea la roca para que salga aguas dulces, pero en una segunda ocasión simplemente tú le dijiste: háblale a la roca.
Y en vez de hablarle, comenzó a apalearla. Señor, de ser un hombre impulsivo, tú hiciste de él un viejo que aún en sus postreros días, junto a otro viejo más llamado Caleb, conquistaron la tierra prometida. Aunque por causa, Señor, de esos arrebatos, quizás Moisés no logró cruzar el Jordán, pero sí, la palabra dice que la vio, pudo contemplar la tierra prometida y pudo morir. Ayúdanos, Señor, a envejecer en paz, a no ser viejos rabiosos, que en vez de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra esposa querer estar con nosotros, los evitan. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría, a ser tierra deseada. Recuerdo, Señor, los últimos años de mi papá, cuando jóvenes aún de este lugar, muchos quizás no están, pero muchos aún lo recuerdan, y se agolpaban a él, lo rodeaban cuando íbamos a nuestros viajes a Rancagüas, lo rodeaban, aún estando ciego, él le contaba sus vivencias. Señor, me gustaría terminar mis años así. Me gustaría estar rodeado de gente joven, de poder decirles que sí se puede, y que nuestros mejores años están por venir. Levántanos, Señor, de esta oración y te damos gracias por esta palabra que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús.